Verdaderos Colores, un programa que define nuestra realidad interior. Escucharás enseñanzas que te inspirarán en la introspección para mejorar tu mundo. Nuestro mundo interno, oh alma Nesama, elevará nuestros pensamientos y hará más profunda tu concientización interior. Bienvenidos ahora a su anfitrión Juan Vargas. Empezamos. Hola, yo soy Juan Vargas y esto es Verdaderos Colores. Qué alegría que podamos estar de nuevo por acá y que ustedes también estén ahí al otro lado para compartir con ustedes verdades y principios divinos que nos ayudarán a hacer una mejor introspección de vida, para entendernos mejor y para poder entender a los demás mejor. Agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de estar aquí en Radio Costa Rica, en radiocr.com, que también nos pueden ver en el Facebook. Y recuerde también que tenemos nuestro canal de YouTube llamado Verdaderos Colores. Verdaderos Colores, así lo pueden buscar. Es el canal de YouTube y tiene los programas que hemos grabado. Así que ahí lo pueden encontrar. Agradecemos el patrocinio de Queso Sonia y agradecemos también el apoyo de nuestros colaboradores, Lorena, Isabel y por supuesto mi mamá. Muy bien, en este día quiero darle la bienvenida al programa. Este programa viene a ser prácticamente el primer programa de año porque tuvimos que hacer unos ajustes después del primer semana de mes y estamos ajustando los horarios por motivos de responsabilidades y compromisos que tengo para poder estar aquí también en esta hora en el programa. Pero bien, vamos a continuar con el tema que hemos venido hablando, un tema muy puntual. Cuando hablamos de introspección, estamos hablando de ver el mundo interior de nosotros. Mucho de lo que el hombre percibe o de lo que el hombre ve viene del mundo de afuera. Y ya hemos hablado varias veces en antiguos programas, en los programas anteriores, de que el hombre pues es un ser de carne y de hueso, el Homo sapiens, es un hombre hecho de barro, fue hecho el primer Adán, fue hecho de barro y de ahí vinieron todos los que venimos de Adán, hijos de la creación y venimos trayendo este cuerpo que en sí, como lo define el mismo Job, el escritor de la Biblia, Job nos dice que polvo somos y al polvo volveremos. ¿Es eso completamente cierto? Sí y no, porque no solamente somos polvo, sino que entendemos que cuando Dios formó a Adán, insufló, sopló en sus narices aliento de vida. Al lado derecho sopló para que fuera hombre, al lado izquierdo para que fuera mujer, y sopló aliento de vida y dice, y fue el hombre un ser viviente. Interesante es también que hemos hablado, cuando utiliza la palabra, la Biblia y el ser o ser, cuando lo habla ser viviente, utiliza una palabra en hebreo que tiene dos letras yud. Esta letra yud o la letra i, que es como una, podríamos decir como un punto casi, es una de las letras o la letra más pequeña del alfabeto hebreo. La palabra yetzer o ser debería tener solamente una i, una yud. Pero en el texto hebreo encontramos que fueron puestas dos yud en esta palabra. Y los sabios de la Torá nos enseñan que la razón por la cual hay dos yud no fue porque alguien se equivocó o no entendía cómo escribir esto, sino que simplemente cada una de estas yud representa un ser en sí mismo. Y la palabra yud, o la letra yud, perdón, es el símbolo del semen del hombre. En otras palabras, dos formas de vida, dos formas de vida en el hombre. Uno es el que vamos a llamar Yetzer Tov, que es la inclinación al bien, y el otro lo vamos a llamar Yetzer Ra, que es la inclinación hacia el mal. Desde el principio, el hombre fue bifurcado, fue partido en dos dentro de sí mismo. Y ya vimos que eso también se refleja en la creación. Cuando estábamos viendo el primer capítulo del libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 1, después de que nos dice que la tierra estaba en desorden y vacía, Dios trajo una luz, trajo la or divina, esta luz divina, este brillo tremendo de luz divina,
que lo que hizo fue penetrar, descender en una forma minimizada, podríamos decir, o difuminada, porque en realidad esa luz representa todo lo divino, todo el poder, toda la manifestación de Dios. Si él hubiera dejado caer el rayo de luz, hubiera dejado nada más que la luz apareciera, hubiera destruido todo. Lo que se hace es lo que se llama en el término hebreo, y lo explica el libro del Zohar, explica que esto se le llama Tzimtzum. Tzimtzum es una reducción, una no degradación, pero una limitación de la luz. Y esa pequeña chispa de luz entró en nuestro mundo y creó abajo el contexto de luz y sombras, o día y noche, como más adelante lo va a llamar el escritor del libro de Bereshit. Pero vamos a explicar un poquito más eso. Hemos hablado acerca de que eso trajo dijimos, una bifurcación, una separación, y dijo Dios a la luz que había creado, sepárese la luz de las tinieblas. Y esto dijimos que en sí es un acto que podríamos llamarlo, tiene algo de negativo. Y quiero que pongamos mucha atención porque el tema de hoy es el lado negativo de Dios. Y algunos estarán pensando, ¿qué barrabasada tontería va a decir este hombre cuando Dios no es negativo? Bueno, yo quiero explicarles que en el contexto divino sí entendemos y hemos aportado algunas enseñanzas acerca de cómo la divinidad tiene una manifestación que podríamos llamar luz y podríamos llamar tinieblas, podríamos llamar positividad y podríamos llamar negatividad. Y en realidad lo positivo y lo negativo de Dios, no necesariamente lo positivo es bueno y no necesariamente lo negativo es malo. Ahí entra una tremenda, podríamos decir, una tremenda paradoja de lo que Dios estaba tratando de hacer. Ahora, hemos hablado de que antes de que este mundo viniera a la existencia, hubieron 7 mundos anteriores que Dios trató de formar en ellos lo mismo, seres poderosos, seres ultracapacitados. Si usted puede pensar en los seres más elevados, en los seres más capacitados, en los planetas que hubiera constado con toda la luz perfecta de Dios, eran estos 7 mundos. Sin embargo, no soportaron esa luz, no soportaron. Es como aquella pieza, lo expliqué, como la pieza que entra en el horno y cuando entra en el horno explota, se quiebra. Los mundos iniciales no llenaron la expectativa divina. Estaban muy llenos de sí mismo y no daban campo a lo que Dios quería tener. Es importante entender que esta chispa de luz, ahorita la vamos a explicar, brotó y creó una fuente de la cual recibimos lo que llamamos los verdaderos colores. Ahí viene precisamente mucho del nombre de este programa. Pero dijimos que Dios separó la luz de las tinieblas. Dice, a la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche. Pero sabíamos que todavía no está el día ni la noche. Vamos a ver que más adelante el día va a ser definido por el sol y la noche va a ser definida por la luna y las estrellas. Al hablar de luna y noche, más bien está creando un estado de positividad y negatividad. Ahora, hemos también contextualizado que, por ejemplo, la energía eléctrica está compuesta de una fuerza positiva y una fuerza negativa. No podemos tener electricidad si estas dos fuerzas contrarias no se activan mutuamente. Entonces, de alguna forma, para tener energía, necesitamos algo positivo y algo negativo. Toda separación nunca es motivo para algo bueno. La pregunta es, ¿por qué Dios separó la luz? Bueno, lo dijimos anteriormente, porque la luz directa no daría la oportunidad a que la persona o al mundo que va a venir a expectación pudiera llegar a comprender los dos lados que definen la divinidad. Y mantengan ahí ese pensamiento, los dos lados de muchos lados que definen la divinidad. Pero nos dice inicialmente que la creación empieza con Elohim. Si vemos el capítulo 1 del libro de Bereshit, del libro de Génesis, todo lo que dice fue Elohim habló, Elohim dijo, Elohim hizo, Elohim habló y cumplió. En el capítulo 2 aparece la figura de Adonai y nosotros lo traducimos así para no usar el nombre divino, que es
nombre divino que se compone de las 4 letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei, pero que no ponemos ningún tipo de vocales, porque no fue puesto con vocales y porque hay un mandamiento específico de no tomarás el nombre de tu Dios en vano. O sea, no podemos usarlo para cualquier cosa. Este nombre divino se usa para cosas muy especiales dentro de la meditación, dentro de la oración, y no es para estarlo diciendo constantemente. La traducción que hay a esa Yud Hei Vav Hei es Adonai. La palabra Adonai proviene de Adón en el hebreo, que es Señor. Ahí fue donde se tradujo Señor por las versiones de la Biblia. Recordemos que la mayoría de las versiones de la Biblia son una traducción de una traducción. La mayoría de las traducciones de la Biblia proceden de una traducción griega del texto hebreo que se llama Septuaginta, y ese texto griego que se llama la Septuaginta trajo otras traducciones en diferentes idiomas del inglés y al español, y por eso encontramos que la primera versión de la Biblia por primera vez utiliza la palabra Lord o Señor para referirse a Dios, pero es en una forma muy vaga, porque en realidad la palabra Lord y Señor era usado para cualquier cosa, cualquier don o señor. De hecho, en Inglaterra se convierte en un título, se llama Lord Byron, Lord esto, Lord otro, señor esto, señor lo otro. Y de hecho, en la traducción de la misma Torah encontramos que hay un término para señor en ese sentido, que es la palabra Baal. La palabra Baal es como el amo, como el señor, pero en un término más bajo. Cuando vamos a usar el término, cuando vamos a ver la Torah hebrea y vamos a ver cada vez que nos dice la Torah que está hablando el eterno Dios, va a utilizar muchas formas de manifestarse, pero aquí en el libro de Bereshit aparece 2 formas. Primero aparece como Elohim y después aparece como Adonai. ¿Es el mismo Dios? Sí, es el mismo Dios. Pero Elohim representa la naturaleza y representa una característica del árbol de la vida, como lo describe el libro del Zohar y los sabios judíos, nos describe que esta es la palabra Geburah. Geburah es justicia, rectitud. En sí la creación no puede iniciar de otra forma que en una, por decirlo así, rigurosidad o justicia para empezar a poner los fundamentos de la creación. Y por eso todo lo que se está haciendo primeramente en poner orden. Cuando nosotros ponemos orden a cualquier cosa, tiene que haber un acto de rigurosidad. Cuando usted va a demoler una casa, o sea, dice, esta casa no la puedo arreglar. Ya esta casa muchas veces ha venido un constructor y ha dicho, no, mire, esta construcción, este edificio, esta casa, lo mejor que usted puede hacer es botarla y volverla a hacer porque le va a costar más repararla. Y fue lo que Dios hizo. Entonces, para todos los mundos, los pedazos de ese mundo, las cáscaras de ese mundo cayeron a esta tierra y con ellas venían chispas divinas. O sea, había una parte negativa. Las cáscaras es todo lo negativo que había y las chispas divinas representan todo lo divino, todo lo sagrado. Todo eso compuso ese tohu, ese desorden, ese caos que dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2 que había un completo desorden. Entonces dijo Dios, sea la luz, sí, trajo trajo ese rayo de luz, trajo ese simbolismo, esa visión de la luz que trajo verdaderos colores, dándole todo lo que esta naturaleza humana y todo lo que hay va a ser. Y de ahí se paró y dijo, vamos a llamar a la luz día y a las tinieblas las llamaremos noche. Y luego él ocultó esa luz. Esa luz fue ocultada del hombre, totalmente. Ahora, dijimos que en Génesis 1 se dice, ¿por qué dice y dijo Elohim? De hecho, el primer versículo dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Lo primero que encontramos es la manifestación de la creación de Elohim, que es no un Dios. La palabra Elohim es una palabra que si la tomáramos literalmente el hebreo representaría dioses o seres divinos. No es el nombre de Dios, es una característica. Cuando él entra en el decir, vamos a crear, vamos a hacer, hagamos, entra él en el estado de esa conciencia de su consejo divino.
¿Cuál es el consejo divino de Hashem? El consejo divino de Hashem, como también lo llamamos, la palabra Hashem es el nombre, para no decir el nombre, para no tener que usarlo en falso. Y cuando Hashem habla, o cuando aquí en este caso habla Elohim, dice, Elohim separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue el primer día y la Torah nos dice que Hashem no dijo y fue bueno. Nos vamos a encontrar muchas veces la expresión bueno. La expresión bueno en la Biblia es muy importante. De hecho, la Torah y la Tanaj, la Biblia hebrea, habla más de lo bueno que lo feliz. En otras palabras, aplicamos más aquello, el concepto de algo bueno y algo negativo a algo feliz. Porque en realidad, por ejemplo, cuando la persona cumple años, la persona se dice feliz cumpleaños. Nosotros debiéramos desearle más bien un buen tiempo a esa persona. ¿Por qué? Porque el buen tiempo en realidad va a incluir las dos cosas, va a incluir lo negativo y lo positivo. Ya vimos que la creación fue dividida en estas dos facciones y ahora entendemos también que en Adán existen esas dos inclinaciones. Ya antes de que Adán hubiera cometido su falta o su pecado, si lo quieren llamar así, Adán tenía la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Lo primero que le dio Dios fue un don de discernir, un don de tener el bien y el mal como una opción. En el capítulo 2 de Bereshit, en el capítulo 2 de Génesis, que es como una recreación, si la leen van a ver que es como una recreación, empieza a diferir un poquito. Si usted leen 1 y 2, hay muchas diferencias entre el capítulo 1 y capítulo 2, pero en el capítulo 2 aparece Adonai Elohim. En el texto hebreo no dice Dios, sino que aparece una composición, Adonai Elohim. Cuando ya habla de Adonai Elohim, Adonai representa la bondad del Eterno, el Supremo, el Eterno Supremo. Cuando hay Adonai Elohim es como una balanza, entra como una balanza entre lo bueno, entre lo positivo más bien, y lo negativo. Ya hemos hablado y hemos repetido mucho este texto, que cuando Job expresa, Job es contemporáneo al libro de Génesis, él vivió una época en el tiempo del Génesis y cerca del Génesis, y cuando Job dice, cuando viene todo lo que viene sobre Job por causa de que el acusador viene y le dice a Hashem, a Dios, tú le has dado mucho a Job, quítale algo y vas a ver que no te va a servir. Ahora, aquí encontramos que primero que hay es que el que manda en el universo es Dios. Ese ser llamado el acusador, que en hebreo es Asatán, que muchos traducen de muchas formas, pero bueno, Asatán simplemente significa el contendor o el acusador. Y este ángel, la función de este ángel, la única función de este ángel es ser un fiscal, es estar acusando. Ahora, déjenme volver un poquito para atrás y vamos a ver qué es lo que ocurre. Antes de la creación de la tierra, del hombre y todo esto, los ángeles vieron la creaciones superiores a ellos, seres que hoy llamamos nosotros extraterrestres. Ese es un término para hablar de seres que están por encima de esta tierra y que lógicamente todo el concepto que tenemos nosotros del ser extraterrestre está en la ciencia ficción, de que son seres de una cabeza verde, grande, que no son iguales a nosotros, con poderes increíbles, poderes de con su mente dominar una nave espacial, dirigirla, poder leer los pensamientos del hombre, ni siquiera hablar, comunicarse. Bueno, todos esos seres pudieron haber existido, y digo pudieron porque sí. Los textos más antiguos también de la sabiduría judía explican de estos mundos. Por eso alguien me dice, pero es que la Torá debería decir todo. La Torá lo dice todo, pero el problema es que la Torá tiene demasiados secretos. Y nos toca a nosotros encontrar en esos secretos los conceptos positivos, negativos,
lo positivo que es negativo y lo negativo que es positivo, y eso hoy no va a ser el tema, pero vamos a hablarlo prontamente. Pero el aspecto de que el hombre, en este aspecto de positivo o negativo, cuando Dios estaba creando esos mundos fueron superiores. Probablemente cumplían muchas de las expectativas que muchos tienen hoy de las naves espaciales, de los extraterrestres, de los marcianos, todo lo que usted quiere ver y cree. Muy bien. El otro día observaba un video muy interesante hecho por la NASA de este vehículo que se llama Rover, que lo llevaron hasta Marte y está tomando videos de Marte y dio unas muestras de Marte en lo que se llama dimensión 4K, que es muy clara y es hermoso el paisaje, es tan limpio, tan claro, pero lo único que había era tierra, arena. Da la impresión de que algo existió ahí, pero ya no está. Probablemente, y esto lo digo probablemente porque no puedo dar yo la última palabra en todas las cosas, no me considero esa persona como que domina la verdad o todo lo que se cree la verdad, pero probablemente lo que va a pasar con nosotros planetas es lo mismo. Vamos a encontrar lo que se ha pensado siempre, que son incapaces de sostener la vida y que el único planeta que puede sostener la vida es la Tierra. Y alguien dirá, pero ¿por qué solo la Tierra? Bueno, porque ya tuvieron la oportunidad esos planetas y todo eso se despedazó y cayó a la Tierra, y lo que tenemos es ruinas. Probablemente lo que nosotros llamamos el futuro en el espacio es el pasado. Puede ser. Estamos pensando que todo está allá, el futuro está allá, ahí vamos a encontrar naves espaciales y vamos a usar, bueno, está por verse, está por darse. La verdad es que si la ciencia lo puede probar, lo vamos a creer. Hasta ahorita es mucha especulación, porque no hay tanta certeza ni una prueba como hablar del el eslabón perdido. Simplemente el eslabón perdido es otra fábula que el hombre ha pensado. Ha encontrado este ser que se parece como a un mono que camina encorvado, otro que caminaba diferente, pero no han encontrado el que une al hombre con esos seres. Entonces es el llamado eslabón perdido. Es otra teoría que todavía no se ha probado. Entonces no podemos hablar de la evolución en ese sentido, porque la evolución es un tema de fe, de creer ciertas cosas que todavía no tienen certeza. Como también estamos hablando de seres extraterrestres y pensando, bueno, yo sé que algunos harán, pero sí, y yo tuve una experiencia con un extraterrestre, ok, eso lo voy a respetar, pero simplemente el punto que hablamos aquí es que los ángeles dijeron, cuando vieron todo lo que Dios tuvo que deshacer, que era superior a los ángeles, dice Dios, los llamó a conferencia a los ángeles, porque los ángeles son ese es el consejo de Dios, ahí alrededor de sus ángeles. Esos ángeles son fiscales, tienen funciones muy particulares. Ya hablamos de que uno llamado Hasatán, su única función, la única razón por la que fue creado fue para acusar. Así que esa es su única función, acusar. Él viene y acusa a Job de que le ha dado Dios mucho. Vamos a quedarnos ahí, dijimos, pero ahora vienen los ángeles y dicen, ¿qué vas a? Dios dice, voy a crear, pero voy a hacer una creación menor. Voy a hacer algo de todo lo que quedó. Todo esto bajó a un mundo, al mundo más bajo. En realidad los niveles de los cielos tienen sus escalones, tienen sus lugares. El lugar más alto de la inmensidad, vamos a llamarlo el Ein Sof, que es no tiene fin, donde habita la grandeza del Eterno, donde está Akadosh Baruj Hu, que solo podemos decir el santo bendito sea, que es la traducción de eso. Pero por debajo de eso venimos bajando, bajando, bajando y llegamos a un nivel que la Kabbalah denomina como Malhut, y Malhut es el reino, donde el reino de Dios se fundamenta, pero la creación que va a hacer Dios va a ser por debajo de Malhut, por debajo de su nivel más bajo. Y dice, vamos a hacer al hombre, y va a ser hecho de esta manera y de esta manera, y ¿qué creen? Uno de los ángeles predicó inmediatamente.
Esto lo escriben los sabios hebreos a través de la... Ahora dice, ¿quién le enseñó a estos sabios hebreos? Buena pregunta. ¿Recuerdan a a Moisés? ¿Recuerdan que dijimos que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte cuando estaba recibiendo los mandamientos de Dios? Ahora, la razón por la que Moisés tuvo que ascender al monte, entre comillas, Sinaí, fue porque cuando el momento que Dios quiso hablar con el pueblo que él sacó de Egipto, ahí había un pueblo, el pueblo hebreo, y había otro pueblo que se vino con ellos. Ahí se vinieron varias nacionalidades, varios países, varias etnias se vinieron también que estaban en Egipto y dijeron, nos gusta esto, vamos tras este hombre Moisés porque es más poderoso que Faraón, así que vamos para algo mejor todavía. Así que son como esas personas que dicen, yo me uno al que es más fuerte y al que me puede ofrecer más, y dijeron, nos vamos con ellos. Bien. Pero llegaron ahí y la Torá describe que en el momento en que el monte donde ellos llegaron a ese monte, el monte empezó a echar humo y había un retumbo y podía ser un juego de pólvora inimaginable lo que había. Y había una voz que hablaba, era una voz que sonaba, que despedazaba todo, que sonaba como que iba a despedazar todo, a tal punto de que nos dice literalmente la Mishnah, que es la explicación de los sabios hebreos de esto. Una de las Mishnah explica de que las almas de los hombres se fueron y por un momento hombres, todos los que estaban ahí murieron y volvieron a nacer y murieron y volvieron, o sea, el alma se iba y venía, se iba y venía por causa de lo que había ahí. Dijeron, no, 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 alto ahí, Moisés, por favor, no podemos soportar esto. Sube tú al monte y habla tú con Hashem. Y Moshe sube 40 días y 40 noches. Cuando tú entras a la presencia de Dios, lo primero que te vas a encontrar es que no hay tiempo, es una eternidad. Y entonces no sabemos cuánto en realidad Moshe estuvo ahí. Para los hombres fueron 40 días y 40 noches. Para él pudieron haber sido como 40,000 años. Y cuando desciende Moshe del Moisés, del monte Sinai, su rostro brillaba con tal fuerza que los hombres tuvieron que ponerle una como capucha encima porque no le podían mirar. Y él empezó a enseñar, ¿qué creen? Los secretos de la Torah. No fueron solo los mandamientos, no fueron 10 palabras como muchos creen, 10 palabras que aparecen ahí en una piedra, ni los 613 mandamientos también que son, porque encontramos 613 mandamientos que no son 10, sino 613 estatutos y preceptos, pero más allá de todo eso, estaba explicando todo antes desde el principio de los principios. Y de ahí Moshe empezó a hacer una transmisión oral de todas esas cosas a los sabios, porque primero digo, ustedes son los únicos que van a poder recibir esto por ahora, así que no va a ser escrito, sino que se los voy a transmitir oralmente, y es lo que llamamos la Torah oral. Por eso la Torah tiene una Torah escrita y una Torah oral, que tiene explicación de lo que es la Torah escrita. Si usted quiere entender la Torah, lo que mal llaman el Antiguo Testamento, no necesitas un texto adicional, necesitas ir a los sabios que explican eso, que lo vivieron, que estuvieron ahí, porque ellos estuvieron ahí, Moisés estuvo ahí, el pueblo estuvo ahí, esos judíos oyeron la voz y estuvieron ahí, no fue una persona que dio esto, fueron millones que estuvieron ahí y dijeron, nosotros estamos ahí. Entonces, no es simplemente el recuento de alguien que viene y dice, mire, yo me encontré con Dios en el camino. No, no, eso es una nación entera viendo la manifestación de Dios y revelando los secretos profundos. Ahora, los ángeles dicen, separa uno de los arcángeles, inmediatamente establece, ¿qué es el hombre para que tú lo hagas? Ni siquiera es quién, como diríamos nosotros, sino qué. En hebreo, simplemente qué. Cuando tenemos la palabra mana, de que comemos, de lo que se habló, que se le dio en el desierto al pueblo de Israel, pues mana significa, ¿qué es esto? ¿Verdad? Porque, ¿qué es eso? No entendemos. Y cuando hablan, porque hablan hebreo, dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tú lo vayas a crear y lo vayas a llenar de gloria, mira que es poco menor que nosotros. Y es lo que el rey David llega a comprender, el Melech David llega a entender en una tremenda sabiduría. Recordemos que
quizás uno de los cabalistas más grandes, fue el rey David. Es el alma del Mashiach, es la misma alma del Mashiach hablando. Y el rey David expresa en esto uno de los salmos cuando dice, ¿qué es el hombre para que tú lo hayas hecho? Lo mismo que hizo eco de lo que los ángeles dijeron. Le has hecho al hombre poco menor que los ángeles y sin embargo le has coronado de gloria y de honra. Y dice uno, ¿dónde está la gloria y la honra? Bueno, ahí está, en los secretos de la Torah. Entonces, cuando dice a Satán, el acusador, de Job, quítale todo a Job, desposéelo de todo lo que tiene y no te va a servir. Y Job recibe, ya ustedes saben la historia de Job, pierde sus hijos en un solo día, pierde todos sus bienes y la pregunta que él hace es, ¿vamos a recibir el Tov, el bien de Hashem, y no vamos a recibir el Ra de Hashem? ¿O vamos a recibir el bien y no el mal de Hashem? Y ahí mismo establece algo que lo que habló tiene la aprobación divina. En esto no pecó Job. Job está diciendo que el bien y el mal tiene una sola fuente. Dios mismo, luz y tinieblas. Sí. ¿Por qué? Porque la única manera de que se podía entender en el Edén que el hombre iba a poder tomar una decisión es si tenía todas las alternativas. Si no hubiera sido un robot, porque Dios le hubiera ocultado la verdad, sino que simplemente Dios le dice, lo pone en el jardín que él hizo, un jardín porque dice que él plantó un jardín, hizo primero un río para que regara el jardín y después el jardín tenía su propia providencia, todo se alimentaba de ese río y ahí pone en ese jardín, pone árboles y frutos y todo esto tiene unos simbolismos inmensos, son muy cabalístico, muy místico y de hecho Adán está ahí con Abba, con Eva y le dice Dios a los dos, de ustedes pueden comer de cualquier árbol, pero no van a comer de este árbol. Y siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué va a poner ese árbol? Si no quería que comiera, no lo plantes, porque el hombre es así, el hombre va a ser así, el hombre va a ser curioso, la curiosidad que dicen por ahí que mató al gato. Y de eso, ¿sabe lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Que está Jabá un día sola en sus pensamientos y de un momento a otro aparece un ser increíble. Este ser era un ser como bueno, se denomina como serpiente, pero no se arrastra, sino que anda caminando erguida. Ya, había es un animal especial, pero no solo eso. ¿Qué creen? El animal habla. Y Jabá se queda con la boca abierta y dice, ¿what? Wow. Hasta ahora todos los animales, ninguno habla. Todos los animales, ninguno habla. Todavía no había sido creado Mr. Ed. Pero llega Abba y se ve impresionada por este ser que no era más que un ángel que fue preparado por Hashem. Este ángel literalmente se montó en la serpiente, se apoderó de la serpiente y la hizo su esclava y empezó a hablar a través de ella. Y la pregunta es muy interesante. ¿Con qué Dios os ha dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque el día que del coman, ciertamente morirán. Yo les quiero decir que eso no es así. Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, serán iguales a Elohim. Serán iguales a Dios, sabiendo el bien y el mal. Parece una explicación muy simplista. ¿Qué define a Dios? ¿Que Él sabe el bien y el mal? Eso es lo que podría definir a Dios. Bueno, esa es la capacidad que solo Dios puede tener para separar la luz de las tinieblas y para tomar de algo negativo y convertirlo en algo positivo y tomar algo positivo que se puede tomar negativo.
Él sí tenía esa capacidad. Adán no, Adán solamente era, y Javá solamente entendían que Dios era él y era bueno y los había rodeado de bondad. Ellos estaban vestidos de luz completamente. No nos imaginemos como seres humanos, eso es una versión muy de niños, imaginarnos que estaban desnudos, con sus cuerpos desnudos. Y la Torah dice que estaban desnudos, pero es que estaban ausentes de algo. Eso es lo que la palabra desnudo significa. Hay que entrar en la explicación de estos textos para entender lo que representan. Pero Javá empieza un diálogo y Javá dice, no, Dios dijo que podemos comer eh, que no, que este árbol no lo podemos tocar, ni siquiera lo podemos tocar. Y ahí no era cierto porque no dijo que no lo tocaran, simplemente dijo no coman. Pero ahí empezó un diálogo. El diálogo terminó en algo fatal, porque terminó con Javá, no solamente Javá comiendo el fruto, pero lo primero que hizo fue que absorbió la impureza de la serpiente. Esta es una parte muy interesante, porque ahora va a venir un elemento en el ser humano que se va a llamar la impureza de la serpiente. Y aunque el hombre más adelante va a tener la capacidad de decidir entre el bien y el mal, va a también tener la impureza de la serpiente en sí. Cuando Javá terminó con todo lo que pasó, que fue más de lo que ustedes se pueden imaginar, vino y se dio cuenta de lo que había hecho, de todo, y llamó a Adán y le dice, ven para acá, mira, esto es increíble, te contó la historia, come de la fruta, y Adán comió. Y la Torah nos dice que Hashem tuvo que expulsarlo después de haberlo juzgado. ¿Qué hiciste? ¿Quién te enseñó? Interesante que Hashem estaba en ese momento como ausente, él no estaba ahí, pero de un momento a otro su voz se oyó. Él creó las cosas y se fue. Dejó la creación. La creación es Elohim, lo que esconde a Dios. No que la creación sea Dios, sino que la creación escondió a Dios. Fue donde él escondió, dijo, dio 10 palabras, sea esto, crea esto. Con cada palabra creó 10 cosas y con esas tapó toda la grandeza de Dios para dejarlo solamente con la naturaleza. Y entonces dijo, ¿quién te enseñó? El hombre dice, la mujer que me diste. Y ahí empezó las excusas, ¿verdad? De tanto que hemos hablado, que queremos partir de ahí para lo que hemos hablado de la introspección. El primer error es cuando yo empiezo a culpar al mundo. Es que mi mujer fue la que me dio de comer. Y yo, como le tengo que obedecer, porque tú dijiste que yo le tenía que obedecer a mi esposa, yo comí. Sí, porque es un mandamiento divino que el hombre debe escuchar a la mujer. La mujer es la espiritualidad del lado del hombre. El hombre es alimentado de la espiritualidad de la mujer. La mujer debe alimentar la espiritualidad del hombre. Sin embargo, la impureza que había entrado en Javá fue lo que entró en el hombre también. Y ya luego fue la mujer, ok, ¿tú qué hiciste? Le dice a la mujer, yo escuché a la serpiente y ahí paró, dijo Dios, ya hasta ahí llegamos. Yo sé quién es la serpiente, yo sé todo esto, yo lo planeé, yo lo tuve, solamente quería hacer lo que tengo que hacer, un juicio, y su juicio trajo inmediatamente, le dijo al hombre, tú vas a hacer esto y esto, trabajarás con el fruto, con el sudor de tu frente, a la mujer va a tener partos con dolores y la tierra va a ser maldita por causa de ustedes. Y luego Hashem se salió del, del jardín. Hasta ahora él tenía ahí su palacio. No fue que el hombre fue sacado. Sí, el hombre va a ser sacado, escoltado fuera, pero el primero que se salió fue Hashem. Él se ausentó, decidió ausentarse, decidió dejar al hombre. Ahora, bueno, ahora el hombre tendrá que decidir y lo primero que hace es hacerle las vestiduras. Las vestiduras, bueno, de lo que ustedes quieren imaginarse, que tomó
todo esto es espiritual, todo es místico, no necesariamente es una planta, ni que le puso hojas, ni nada. Lo que puso fue una vestidura hecha de la misma condición de la tierra. Entonces, en otras palabras, la impureza vino a ser parte de su naturaleza y por eso el hombre ahora se veía desnudo. Nunca estuvo desnudo, pero ahora se vio desnudo porque sus ojos fueron abiertos. Y la gente dice, qué bueno que abrió los ojos. No, hay momentos en que abrir los ojos no es bueno. No es bueno. Porque no era necesario que el hombre conociera todo esto, aunque Dios quiso que el hombre lo conociera, porque la apuesta era probar que el hombre en esa condición iba a llegar a cumplir el principio. Y hasta ahora los ángeles que estuvieron en contra dicen, ahí está, se está cumpliendo todo. El hombre ya te falló, de aquí en adelante el hombre se va a volver contra ti, te va a maldecir, va a hacer todo lo malo, se va a corromper la tierra después de que tú volviste a hacer ahí una restauración y ahora él va a hacer lo mismo. Y en realidad lo que dijeron los ángeles y lo que predijeron se cumple y Hashem no habla. Él sabe que la tierra tenía los elementos, sí, los elementos de las cáscaras, llamamos, las cáscaras de los mundos anteriores, y ahora la impureza de la serpiente estaba en el hombre también, pero que había chispas, que si el hombre podía buscar, penetrar en los secretos divinos, iba a encontrar chispas que lo iban a elevar a él, y no solo a él, sino a la gente que está con él y al mismo planeta. Porque todo lo envolvió Dios en una sola cosa. Hay una expresión muy importante que dice, el principio está unido al fin y el fin al principio. Porque en realidad no hay un principio que nosotros podamos ver. Hubo un principio y tampoco hay un fin. La gente habla del término del fin del mundo. El fin del mundo no es el fin de todo. Será el fin mío. Yo puedo morir en esta vida. Eso es lo que el hombre tenía que hacer. Su carne se va a volver polvo. El polvo vuelve a la tierra. Pero ¿qué creen? El alma es eterna. El alma regresa a Hashem y va a ser juzgada. Y esas almas luego podrán resucitar en la aparición de Mashiach, del Mesías, cuando venga a implantar su reino en la tierra y implantará todas las cosas y el orden divino en la tierra. Y todo eso va a pasar, pero ese no es el tema. Entonces, en realidad, ¿cómo eligió? Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo eligió Dios mejorarnos y mejorar nuestras vidas? Simplemente poniéndonos una función. Yo voy a darles instrucciones. Adán y Javá no siguieron mi instrucción. La primera generación o las siguientes generaciones, desde el jardín del Edén hasta adelante, iban a seguir únicamente una cosa: decidir qué es bueno y qué es malo. Quedó el hombre en el libre albedrío. No hay leyes, no hay mandamientos, hay ciertas cosas correctas, pero el hombre aprendió cosas con Hashem, pero ahora estaba al alcance de él decidir si hacía o no hacía lo correcto. Y nosotros sabemos que lo primero que nos presenta es el caso del asesinato de Caín sobre Abel, porque Abel hizo algo que agradó a Dios y a Caín no le gustó, y la forma de resolverlo de Caín fue un asesinato. Qué tremendo es que ya desde el principio podemos ver hasta dónde el mal en un hombre puede llegar, hasta querer matar a otra persona. Y decimos, eso es terrible. A mí no me pasaría. Yo no mataría a nadie. No es cierto. El hombre es capaz de hacer todo lo que pueda querer hacer si el escenario se presenta. Y si tú y yo hemos tenido escenarios en los cuales hemos hecho el mal o hemos hecho el bien,
es porque el bien y el mal está en todo. Ahora, no necesariamente Dios quería que el hombre pensara, tú eres malo, pero tampoco eres bueno, sino que vas a ser tan bueno como tus acciones, como Abel, y serás tan malo como tus acciones, como Caín que mató a Abel. Y de ahí el mundo, el hombre, está por sí mismo. La necesidad que había es de la convicción de una existencia de Dios. El sabio Abraham Abulafia nos enseña esto en el libro de La luz del intelecto. Pero también el profesor Menachem Kellner explica que la única forma de que el hombre podría llegar a manejar el concepto del bien y el mal es despertar una conciencia divina. Y por un momento, por un tiempo, el hombre vivió esa conciencia, pero de un momento a otro dijo, bueno, ahora dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Elohim. Y eso suena bueno. Sí, estaban invocando el nombre de Elohim. No, no es bueno. De acuerdo al concepto realmente de la Midrash, de la explicación de este texto, es que ellos empezaron a llamar Elohim a todo. Y llamaron al sol Elohim, y a la luna Elohim, o sea, todo era Elohim, dioses, el hombre es Dios. Y la depravación de la impureza de la serpiente empieza a carcomer la vida del hombre, su propia sombra, como lo dice Carl Jung, esa sombra que llevamos adentro empieza a crecer y empieza a crecer, y de un momento se nulifica todo lo bueno, y nos lleva al capítulo 6 del libro de Génesis, y nos dice que después de muchas generaciones, el hombre solo tenía pensamiento para el mal. Esa es la introspección tan tremenda que viene a bloquear la conciencia de la existencia de Dios. Porque si el primer concepto era entender el propósito de Dios, el propósito de Dios es que el hombre llegara a aprender a decidir entre el bien y el mal, le dio el libre albedrío, le dio la capacidad. El problema no fue que él eligió comer el fruto o no, sí llegó a saber el bien y el mal. ¿Y qué le sirvió? Le sirvió para darse cuenta que él podía saber el bien y el mal, pero no tenía la capacidad de separar uno del otro. Y el hombre nunca supo qué era bueno y qué era malo. Y como hoy llega un momento en que mucha gente llama bueno a lo malo y a lo malo llaman bueno. Usted lo puede oír muchas veces. Gente que dice a lo malo malo, porque el hombre sin la conciencia divina no puede separar el bien y el mal. Y creemos que estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal. Yo veo una mariposa que está tratando de salir de su capullo, ya el gusano rompió, está tratando, voy y meto la mano y le ayudo a la mariposa que nazca, porque está luchando mucho, es pobrecita la mariposita luchando con ese capullo, despedazo el capullo, pongo a la mariposa y digo, ya a ver si puedes volar, y la mariposa no puede volar. ¿Por qué? Porque el proceso decía que a la mariposa tenía que luchar. Tenemos una sociedad hoy que todo lo que representa sacrificio ya no existe. Queremos todo fácil. Queremos ser felices. Decimos constantemente, yo voy a ser feliz, cueste lo que me cueste. En realidad es el deseo de Dios que seamos felices, por supuesto. Pero la felicidad no es algo que yo alcanzo si primero no tengo el conocimiento del bien y el mal, que es lo que va a balancear, es el camino de medio que va a poner en las dos partes de Dios, su inmensa bondad con su juicio, y lo une y me da un sentido de balance para yo decidir entre el bien y el mal. Y a veces decidir entre el bien y el mal no me va a hacer feliz, porque voy a tener que decidir dejar cosas que no son buenas. Y no pecados, como lo decía un autor en esta tarde que lo escuchaba, sino más bien como se llamó originalmente, vicios. La Iglesia Católica cambió el término vicios por pecados en los textos. Pero en realidad la Torá no habla tanto del pecado o el pecado original, sino habla de los vicios. ¿Qué son los vicios? Los vicios es la repetición
de un mal. El problema de la condición de la impureza de la serpiente es que nos lleva no a hacer un mal, sino a repetir el mal y a repetirlo y de generación en generación. Tanto así que la generación de Noé, se corrompió tanto que ellos tenían relaciones con los animales, tenían relaciones entre ellos mismos, los animales se corrompieron también, toda la creación se corrompió y dijo Dios, no puedo, no puedo. El pensamiento del hombre es únicamente para el mal. Parece que tenían razón ciertos arcángeles en lo que hablaron. Sin embargo, Hashem rescata a un hombre que no era un hombre muy perfecto, pero él era el justo de su época. Eso quería decir que de todo lo malo, este hombre era el que mejor se portaba y se llamaba Noé. Noé no era necesariamente un elevadísimo, pero era un hombre que tenía una concepción del bien y del mal y temía, sobre todo, temía a Hashem. Y ahí estoy entrando a la palabra más importante, temor. Temor no es miedo, temor es entendimiento de que hay alguien sobre mí. Mucha gente la pregunta que hace la gente es ¿por qué usas kipá? ¿Por qué usan kipá? La kipá no es un misterio, ni es un sombrerito especial para esconder cosas, nada, no. La kipá simplemente es un pequeño sombrerito que nos enseña que hay alguien por arriba de nosotros. No hay nada espiritual, ni místico, ni nada. Simplemente esto me recuerda que yo estoy abajo y hay alguien por arriba de mí. Y eso es lo que Noah no entendía. Pero en ese momento de la concepción de la creación, vamos a ver entonces que entra una parte física y una parte metafísica. El hombre es físico en su carne, pero es metafísico en su universo interno que se llama su alma. Y de hecho en su alma fue escondida toda la grandeza del Eterno. No afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Todo lo que hay afuera de mí es Dios. Todo, todo. No puedes hablar de nada fuera de ti que no sea Dios. Todo es Dios. Todo, 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 todo. Y el término es sin Él no hay nada. Ein od milvado. No existe nada sin Él. Ahora, el aspecto de la introspección es que yo voy a buscar lo que fue puesto en mí. El alma fue instruida para enseñarme conciencia divina. Mi alma, que no es simplemente el alma, porque el alma se compone de tres aspectos, un alma que vamos a llamar nefesh, que es un alma, digamos, baja o que se va a conectar más con las cosas normales de la vida, una parte del alma que es considerada ruach, que es soplo o viento o aliento, y finalmente neshama. Neshama es la parte más elevada del alma, que es la que llega a conectarse con la conciencia divina. Entonces el hombre tiene que crear un camino, como Dios le mostró a Jacob, como una escalera, un camino donde él va a tener que subir y bajar. ¿Qué va a decir? Va a tener que subir y bajar de estos tres niveles, el nivel del Nefesh al Ruach, que son soluciones para llevarlo finalmente a su Neshama, que está en la parte más alta de su cabeza, donde va a cubrir las acciones del hombre, donde va a salir las acciones del hombre. La metafísica está en que si yo creo que todo lo que veo ahora, no voy a entender nada. Yo creo que todo lo que hay afuera es lo único que existe. Ya fue probado. La física cuántica explica que esto no es más que parte de un universo que se está transformando y que en realidad la materia puede ser transformada. En otras palabras, el hombre puede cambiar, modificar los elementos negativos en elementos positivos. Y aquí es donde entra la misión del hombre. La misión del hombre es llegar a todo este montón de cáscaras que tenemos en el mundo, las negatividades, las situaciones perversas, los ambientes negativos, y entrar ahí y empezar a buscar y a buscar y a buscar, porque en medio de todas esas tinieblas hay chispas de luz. Lo que quiere decir es que aún en el lugar más malo del mundo hay chispas divinas.
Y es importante entender que esas chispas tienen el poder de elevar la vida mía y con la vida mía, la de mi familia, la de mis hijos, la de mis nietos, la del barrio donde vivo, la nación. Y eso significa realmente elevar el mundo, no conquistar el mundo. Yo no estoy en una labor de conquistar el mundo. Yo no tengo que, vamos a ganar al mundo y tengo que, ya entendí eso, ¿no? No tengo que viajar por todo el mundo. Mi mundo es donde yo estoy. Mi mundo es mi familia, el lugar de mi trabajo. Ahí me pone Dios y dice, aquí tienes que buscar chispas divinas, tratar de elevar algo, porque tú eres el único que temes y teme, porque tenemos que temer para tener la elevación del concepto divino, para poder hacer un cambio, una manifestación. Eso se llama conciencia divina, reconocer la presencia de Dios, que no son escalofríos ni manifestaciones que me van a hacer llorar, nada, como se puede entender. La presencia de Dios es que la presencia de Dios está en todo. Y yo debo traer esa presencia metafísica o supernatural de Dios a todo lo físico y cambiar lo físico en metafísico. Una de las razones por las cuales nosotros no decimos dar gracias con los alimentos, sino que hacemos una brajá, una bendición. Cuando tenemos un alimento que vamos a comer, decimos, bendito eres tú, el Dios del universo, que abrió su boca y creó todas las cosas, por su boca fueron creadas. Es cierto que yo le estoy dando gracias porque ya yo estoy reconociendo que bendito es el que hizo eso, pero más allá estoy diciendo que por su boca fue creado, porque al elegir hacer eso sobre la comida que voy a comer, la comida pasa de un estado físico a algo espiritual. Usted está diciendo que ya no van a ser el arroz y los frijoles o la pasta o el steak que tengo delante. Sí, es lo mismo físicamente, pero a la hora que inicio la braja, elevé. En el momento en que me levanto en la mañana y le digo, te doy gracias por el alma que tú me has dado, elevo mi alma. Doy gracias. Me salgo de pensar que es por mí mismo, por mi fuerza, sino porque elevo mi conciencia, porque quiero despertar mi conciencia para poder entender que hay algo más allá del mundo físico, de la vista, del olfato, del gusto, del oído y del tacto, que es una elevación divina más grande. Mis queridos amigos, el tiempo nos ha alcanzado, como siempre, y le doy gracias al Todopoderoso porque nos ayuda. En la próxima semana vamos a continuar. El tema parece repetitivo, pero es que la repetición es parte de la enseñanza y solo así aprendemos. Quiero agradecer a Andy Torres en la cabina, nuestro gran colaborador que está en la estación de radio TR, y quiero desearle lo mejor. Empiezan muchos proyectos buenos este año, así que bueno, éxitos de todo. Y a ustedes muchas gracias. Soy Juan Vargas y estos fueron Verdaderos Colores.